Last winter, my daughter had El a invierno blackout pasado, experience. mi hija pasó por una experiencia aterradora al conducir en medio de una She fuerte reminded tormenta de me of a nieve. similar situation Mi hija me hizo with my recordar una two situación sons many similar que years tuve con ago. mis dos hijos hace My muchos youngest años. son, Joe, Mi was hijo 3 menor years Joe old. tenía 3 My años son Larry y was mi otro 6 hijo, years old. Larry, tenía We were 6. traveling by Era car en from San verano y Francisco to viajábamos por Utah in auto desde June. San Francisco hasta The weather Utah. had been very El good. clima había estado muy bueno. As we Al started our comenzar a ascent ascender to hacia la Donner cumbre del Pass Paso summit in Donner the de la Sierra Sierra Nevada, Nevada, de suddenly in repente y without sin warning, aviso an se desató enormous sobre nosotros snowstorm. una terrible tormenta de nieve. None of the drivers Ningún was conductor se prepared. hallaba preparado. A Un semi-truck camión remolque had que estaba delante de nosotros and was había threatening us with resbalado rain. y ahora bloqueaba 2 Other carriles de la trucks and autopista. cars had slid off the Otros road. camiones y autos se habían One salido de la lane was open carretera. and many Uno de los vehicles were carriles holding estaba on libre y muchos desperately vehículos, incluso el trying to gain nuestro, traction trataban to avoid the desesperadamente other de no vehicles. resbalar y All esquivar otros traffic then automóviles. came to a halt. Entonces todo el tráfico We quedó were not paralizado. prepared for No this estábamos blizzard preparados condition. para afrontar una We had tormenta de no nieve water en pleno clothing, verano. and our fuel Nos was llevábamos very ropa low. abrigada y no I teníamos mucha huddled with the two gasolina. boys and Me them to acurruqué keep con mis us 2 warm. hijos para tratar de mantener After el many calor. hours, Después de muchas horas, los camiones con pala de nieve y las grúas comenzaron a despejar ese gran embotellamiento de vehículos. Finalmente, una grúa nos remolcó hasta una estación de servicio que se encontraba al otro lado del paso. Llamé a mi esposa porque sabía que ella estaría preocupada, ya que esperaba que la hubiera llamado la noche anterior. Ella pidió para hablar con los niños. Y cuando fue el turno de mi hijo de 3 años, este con voz temblorosa dijo: "Quiero que sepas que lo estamos pasando muy mal". Me di cuenta de que cuando nuestro hijo de 3 años habló con su madre y le contó que lo estábamos pasando muy mal, él obtuvo consuelo y tranquilidad. Nuestras oraciones son similares cuando nos dirigimos a nuestro Padre Celestial. Sabemos que Él se preocupa por nosotros durante nuestros momentos de necesidad. Lo que acabo de contar, a pesar de haber sido un incidente difícil de viaje, fue breve y no dejó consecuencias perdurables. Sin embargo, muchas de las pruebas y dificultades que afrontamos en la vida son graves y, al parecer, tienen consecuencias perdurables. Cada uno de nosotros pasará por algunas de estas experiencias durante los altibajos de la vida. Muchas de las personas que están escuchando esta conferencia se encuentran en situaciones muy serias en este mismo momento. Hacemos eco de la súplica del profeta José, después de que éste fuera acusado falsamente y encerrado en la cárcel de Liberty, como mencionó el presidente Packer. Oh Dios, ¿en dónde estás? ¿Y dónde está el pabellón que cubre tu morada oculta? La respuesta del Señor es consoladora. Hijo mío, paz a tu alma. Tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un breve momento. Y entonces, si lo sobrellevas bien, Dios te exaltará. Una de las doctrinas esenciales que se aclaró con la restauración es que debe haber oposición en todas las cosas para que se efectúe la rectitud. Esta vida no siempre es fácil, ni se supone que lo sea. Es un tiempo de prueba y probación. En Abraham dice: "Y con esto los probaremos para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare". El elder Harold B. Lee enseñó: en ocasiones, aquello que es mejor para nosotros y lo que nos brinda recompensas eternas parece ser lo de mayor amargura en ese momento, y aquello que es prohibido parece ser lo más deseable. La obra Historia de 2 ciudades comienza con la acostumbrada cita: "Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos". Las Escrituras dejan bien en claro que cada generación tiene su propia versión de los tiempos mejores y peores. Todos estamos sujetos al conflicto entre el bien y el mal, al contraste entre la luz y las tinieblas, entre la esperanza y la desesperación. Como explicó el elder Neil A. Maxwell, es esencial que hasta el fin de esta breve experiencia terrenal conozcamos a la vez el contraste de lo dulce y lo amargo.
Hasta ahí la cita del Elder Maxwell. Mediante nuestra doctrina sabemos que el bien vencerá al mal y que a los que se arrepientan y sean santificados se les dará la vida eterna. Alrededor de la misma época en la que Dickens escribía su obra, ocurrían los heroicos esfuerzos de los primeros santos que se establecían en la zona montañosa del oeste de los Estados Unidos. A pesar de su fe en común, los santos experimentaron grandes dificultades y afrontaron la evacuación de Nabú con expectativas diferentes. Algunos lo tomaron con optimismo, pero otros con preocupación. Helen Mar Whitney y Bathsheba Smith representan dos ejemplos excelentes. Ambas dejaron registros convincentes de lo que sentían. La hermana Whitney registró sus expectativas al salir de Nabú. Voy a empacar todas mis cintas, mis pecheras y mis encajes, etc., ya que vamos a un lugar donde no podremos comprarlos. Vamos a dejar el mundo para vivir más allá de las montañas rocosas donde otras personas no desean ir. No habrá ricos ni pobres entre nosotros y no tendremos a nadie salvo a los honrados y a los virtuosos. Las palabras de la hermana Whitney constituyen un optimismo idealista. El registro de la hermana Bathsheba Smith está lleno de fe también, pero se nota en él cierta inquietud. Ella había visto al populacho organizarse contra los santos en Missouri y presenció la muerte del apóstol David W. Patten. Al afrontar la evacuación de Nabú, escribió: "Lo último que hice al dejar ese hermoso lugar fue limpiar los cuartos, barrer el piso y colocar la escoba en su lugar habitual detrás de la puerta. Después, con el corazón conmovido, cerré despacio la puerta y me dirigí hacia un futuro incierto. Lo hice con fe en Dios y con la misma seguridad de que el Evangelio finalmente se establecerá en el oeste y de que sus principios eran verdaderos y perdurables. Seguridad que había sentido durante los tiempos difíciles en Missouri. Esas mujeres pioneras santos de los últimos días permanecieron firmes en el Evangelio a lo largo de su vida y proporcionaron un extraordinario servicio en la edificación de Sion, aunque afrontaron muchas otras pruebas y dificultades que ambas perduraron fielmente. A pesar del optimismo de la hermana Whitney, sus primeros 3 hijos murieron al nacer o al acercarse su nacimiento, 2 de ellos durante su largo éxodo desde Nabú hasta Salt Lake. La hermana Whitney nos ha bendecido con sus escritos en defensa de nuestra fe y fue la madre del apóstol Orson F. Whitney. La hermana Smith registró la pobreza, las enfermedades y las privaciones que sufrieron los santos mientras se dirigían hacia el oeste. En marzo de 1847 falleció su madre y al mes siguiente nació John, su segundo hijo. Su registro sobre ello fue muy breve. Fue mi último hijo y solo vivió 4 horas. Más tarde, ella fue directora de las obreras del Templo de Salt Lake y la 4ª presidenta general de la Sociedad de Socorro. Nos sentimos profundamente conmovidos por las dificultades que soportaron los primeros santos de esta época. En febrero de 1856, Brigham Young dijo con cierto tono humorístico: "Quizá quisiera decir algo acerca de los tiempos difíciles. Ya saben que les he dicho que si hay alguien que teme morirse de hambre, puede irse a donde haya abundancia. Yo no concibo en lo más mínimo el peligro de estar hambriento, porque hasta que hayamos comido la última mula desde la punta de sus orejas hasta el final de la cola, no tengo temor de morirme de hambre". Continuó diciendo: "Hay mucha gente que en la actualidad no puede conseguir empleo, pero pronto vendrá la primavera y entonces no sufriremos más de lo necesario para nuestro bienestar". Las dificultades que afrontamos hoy son en cierta forma comparables con las del pasado. La reciente crisis económica ha causado gran preocupación en el mundo. Los problemas de empleo y económicos no son fuera de lo común. Muchas personas sufren de problemas físicos o mentales. Otros afrontan problemas matrimoniales o de hijos que han dejado el buen camino.
Algunos han perdido a seres queridos. Las adicciones y los comportamientos indebidos o dañinos causan pesares. Sea cual sea el motivo de las pruebas, estas son causa de gran dolor y sufrimiento para las personas y para quienes las aman. Por medio de las Escrituras, sabemos que algunas pruebas son para nuestro propio bien y nuestro progreso personal. También sabemos que la lluvia cae tanto para los justos como para los injustos. También es verdad que todas las nubes que vemos no significa que haya tormenta. No importa cuáles sean los problemas, las pruebas y las dificultades que soportemos, la doctrina alentadora de la expiación que llevó a cabo Jesucristo incluye la enseñanza de Alma de que el Salvador tomaría sobre él nuestros problemas y socorrería a los de su pueblo de acuerdo con las enfermedades de ellos. Las Escrituras y los profetas modernos han dejado bien en claro que habrá años de escasez y años de abundancia. El Señor espera que estemos preparados para los muchos desafíos que vendrán. Él dijo, si estáis preparados, no temeréis. Parte del trauma que tuve hace algunos años al cruzar la Sierra Nevada durante esa tormenta se debió a que no estaba preparado para ese hecho inesperado. Una de las grandes bendiciones de las Escrituras es que ellas nos advierten de los desafíos inesperados que ocurren muchas veces. Sería bueno que estuviésemos preparados para ellos. Una de las formas de preparación es guardar los mandamientos. En varias partes del Libro de Mormón dice que al pueblo se le prometió que prosperaría en la tierra si guardáis mis mandamientos. Esa promesa muchas veces iba acompañada de la advertencia de que si no guardaban los mandamientos de Dios, serían separados de su presencia. Está muy claro que el tener las bendiciones del Espíritu, la administración del Espíritu Santo, es un elemento esencial para prosperar realmente en la tierra y estar preparados. Aún con nuestras pruebas, con la abundancia que tenemos hoy en día, seríamos desagradecidos si no apreciáramos nuestras bendiciones. A pesar de lo obvias que fueron las dificultades por las que pasaron los pioneros, el presidente Brigham Young habló sobre el significado de la gratitud. Él dijo, no conozco ningún otro pecado, con excepción del pecado imperdonable, que sea mayor que el de la ingratitud. Nuestra mayor gratitud debe ser para el Salvador y su expiación. Estamos al tanto de que muchos de los que oyen esta conferencia están pasando por pruebas y tribulaciones de tal intensidad que al acercarse a nuestro Padre Celestial en oración, sus más profundos sentimientos son, quiero que sepas que lo estamos pasando muy mal. Permítame compartir con ustedes la historia verídica de la hermana Ellen Yates de Grantsville, Utah. Hace 10 años, a principios de octubre, ella se despidió de su esposo Leon con un beso cuando él partía para su trabajo en Salt Lake. Esa fue la última vez que lo vio con vida. Él chocó de frente con un joven de 20 años que iba con retraso a su primer empleo y había tratado de rebasar a un vehículo que circulaba con lentitud, dando como resultado un choque de frente en el que murieron los dos instantáneamente. La hermana dijo que después que 2 compasivos policías le dijeron la noticia, se sintió afligida y llena de dolor. Ella relata, al tratar de seguir adelante con mi vida, todo lo que podía ver eran tinieblas y dolor. Dio la casualidad de que el esposo de su mejor amiga era el obispo del barrio de ese joven. El obispo llamó a la hermana Yates y le dijo que la madre del joven, Jolene Wilmore, deseaba hablar con ella. Ella recuerda que se sorprendió mucho porque estaba tan afligida concentrándome en mi pena y dolor que ni siquiera había pensado en ese joven ni en su familia. De repente me di cuenta que había una madre que sufría tanto o más que yo e inmediatamente accedí a que me visitara. Cuando el matrimonio Wilmore llegó, marido y mujer expresaron que sentían un gran dolor al pensar que su hijo había sido responsable por la muerte de León y le entregaron un cuadro del Salvador con una niña pequeña en sus brazos. La hermana Yates dice, cuando las cosas se vuelven muy difíciles de sobrellevar, miro ese cuadro y recuerdo que Cristo me conoce personalmente y que Él sabe de mi soledad y de mis pruebas. Un pasaje de las Escrituras que brinda consuelo a la hermana Yates es, sed de buen ánimo, pues, y no temáis, porque yo, el Señor, estoy con vosotros y os ampararé. Cada octubre,
Sister Yates, La hermana Yates y la hermana Wilmore, both of whom are ambas here se together encuentran in hoy this aquí session. juntas en esta sesión de la conferencia. Go together Van juntas to the temple al templo and offer thanks to y dan Christ gracias a Cristo for his atonement, por su expiación, for the plan of por el salvation, plan de salvación, for eternal family, por las familias and the eternas covenants that bind y por los together convenios husbands que and unen a wives los and matrimonios y a las familias en ambos lados del velo. Sister Yates concludes, La hermana Yates termina diciendo: "Through this trial, por I've medio felt the de love esta of my prueba he Father sentido el amor de mi and Padre my Celestial y de mi Savior in Salvador greater abundance than más I've ever abundantemente que nunca. She testifies Ella that there is testifica no que grief, no hay no pesar, pain, dolor ni sickness so enfermedad great tan that grande the atonement que el of amor de Christ and the Cristo love of y su Christ expiación can heal." no pueda sanar. What a wonderful Qué example maravilloso of ejemplo love de amor y and perdón han forgiveness dejado these two estas dos sisters have hermanas. demonstrated. It has allowed the atonement of Jesus Ello ha Christ permitido que to la have expiación de efficacy in their Jesucristo lives. tuviera efecto en sus vidas. Think of the Savior in the Piensen en el Garden of Salvador en el Gethsemane huerto de during the Getsemaní atonement durante el process, proceso de la suffering expiación, agony so donde great sufrió una that blood agonía from tan every grande pore. que sangró por cada His poro. cry to his Father La súplica a included su the padre word incluyó Abba. la palabra This Abba, might be que se interpreted podría as the cry of a interpretar como el son ruego de who un is in hijo distress to angustiado his a su father. padre. Oh, my Father, Padre mío, if it be si es posible, let this cup pase de mí esta copa, nevertheless, pero no sea I como will, yo quiero, but as thou sino wilt. como tú. I testify Testifico that que the la atonement of expiación de Jesus Jesucristo Christ abarca covers all todas the las trials pruebas y and dificultades que hardships that any of cualquiera us de may nosotros encounter in this afrontemos en life. esta vida. At times when we En momentos en may los que feel to sintamos say, deseos de decir, "Hope you know, quiero que sepas que lo I had a estamos hard pasando time," muy mal, we can be tengamos assured la he is there. seguridad de que Él We está can a nuestro be safe in his lado loving y arms. que estamos seguros en sus When amorosos our beloved brazos. prophet, Cuando nuestro amado Thomas S. profeta, Monson, el presidente was Thomas S. asked on his Monson, birthday this cuando past se le August preguntó en este what would pasado be the agosto, en el día ideal de su gift that cumpleaños, members cuál sería el regalo worldwide could ideal give que los him, miembros de todo el mundo he podrían said hacerle, without a moment's dijo sin hesitation, dudar ni un instante: "Find someone encuentren who is a alguien having que en a este hard momento time esté pasando por and do something dificultades for them. y hagan algo por él o I ella. with you am Junto con eternally ustedes grateful me siento to eternamente Jesus agradecido Christ, por the Jesucristo, rescuer of el mankind. libertador de la I bear humanidad. witness that he Doy is the testimonio de Savior que Él and es el Redeemer of the Salvador y world. Redentor del mundo. In the name of Jesus En el nombre Christ. de Jesucristo. Amén.